Uno de ustedes, estimados amigos, les saludo siempre en la paz del Señor. Y bueno, en esta tarde nos hemos dado cita nuevamente para poder con ustedes conversar y hablar de lo que es la palabra de Dios. Para esta tarde, el tema que hemos preparado dice el infierno y la cruz. ¿Y de qué se tratará? No les voy a hacer una relación de qué es el infierno o qué es todo aquello. Sin embargo, quiero contarles una historia muy bonita que se refiere a este compositor de poesías, a este poeta, un representante guatemalteco que se llamaba Raúl Mejía González. Este fue conocido como el borracho del pueblo. ¿Saben por qué? Porque era un excelente poeta, tenía muchas dotes artísticas, hacía los versos con tanta rima que realmente pues es un representante de todo Centroamérica. Sin embargo, estaba presa del vicio del alcohol. Esa era su debilidad, mucho el licor. Estaba atormentado por alucinaciones. Él se levantaba y gritaba y decía que había visto al diablo. Él decía que había visto el infierno. Tenía muchas situaciones que realmente le llenaban de pavor, de horror. Y en una de esas oportunidades había corrido a la casa de un misionero evangélico que estaba ahí predicando la palabra de Dios justo a medianoche, cuando se despertó de una visión y corría y decía: ¡socorro! He visto el infierno. Porque en esta pesadilla o en esta visión él había visto que Satanás lo condenaba al infierno y lo estaba llevando. Ese mismo día el misionero oró por él y Raúl recibió a Cristo por la fe y su vida fue transformada. Y fue ahí cuando escribe un hermoso himno titulado La hermosa visión de la cruz. Raúl Mejía González era un maestro de vocación, había estudiado esta carrera, pero lamentablemente a causa del vicio del alcohol y aún cuando se convirtió al Señor, su vida ya estaba destrozada porque tenía una enfermedad producida por el alcohol y murió a la edad prematura de 28 años nada más. Realmente es una historia muy triste de este gran poeta guatemalteco Raúl Mejía González, pero al mismo tiempo un hermoso testimonio porque él llegó a conocer a Cristo aún en esas circunstancias. El hombre realmente es pecador, todos somos pecadores, y Adán, después de haber desobedecido a Dios, haber pecado contra él, se avergonzó de su pecado y huye de la presencia de Dios. Pero el Señor, como un padre afligido, le busca y le sigue de cerca para llamarle. Y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Lo mismo hace Dios con los pecadores por la voz de sus ministros, de sus predicadores, por mensajes, por remordimientos saludables, a veces por alguna desgracia o por una enfermedad grave, y aún a través de la muerte de un pariente o un amigo, hace que uno pueda reflexionar y pensar qué es lo que está haciendo en su vida. Yo imagino, amables espectadores, de que en algún momento, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, muchos hemos ido reflexionando sobre qué hemos hecho hasta hoy en nuestra vida. Y quizás muchos estamos haciendo planes y pensando en qué es lo que haremos posteriormente cuando pase todo esto. Gloria a Dios, si lo está haciendo de esa manera. Realmente el Señor nos busca de diferentes formas.
¿Y quién realmente es aquel que nos llama tantas veces al redil de Cristo? Muchos le hemos abandonado, muchos le han dejado por alguna situación, y peor cuando es que han seguido el camino del vicio, que conduce al precipicio de la condenación eterna. Ese mismo Dios, cuyos embajadores son los predicadores, como dice Pablo en una de sus cartas, os rogamos encarecidamente en nombre de Cristo que os reconciliéis con Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El hombre está perdido si no conoce a Dios, pero Dios lo busca de una y otra manera. Así como este poeta guatemalteco decía que veía visiones del infierno y de Satanás persiguiéndolo o llevándolo al infierno, condenándolo. Así es la vida del pecador. Y peor de aquel quien es presa del vicio del licor. Realmente yo imagino que esas personas deben vivir un verdadero infierno porque quizás no saben cómo salir de aquello, a tener alucinaciones, especialmente cuando uno deja el licor por algunos días, ellos cuentan, ¿no?, a tener alucinaciones y hasta llegan a un delirium tremens, que es muy conocido todo aquello, médicamente hablando. Vive atormentado, despreciado, porque no puede controlarse. Vive sin fe, sin paz, sin amor, triste, solo, aturdido por horas. Pero cuando despierta de aquello, la vida ha continuado. La vida no ha cesado, ha seguido su curso y aún los problemas son mayores. Así es la vida de una persona que vive solo sin Dios y peor, sumida en el alcohol. Eso es lo que nos dice este hermoso poema que es cantado como un himno que pertenece a la autoría de Raúl Mejía González. Vivir solo, sin amor, sin fe, sin paz. Eso es lo que él estaba sintiendo dentro de sí. Y esto nos hace pensar que muchos, los que viven esa vida, deben sentir lo mismo. Realmente es muy triste ver a personas así, presas del alcohol, otros durmiendo en la calle, sin sentido, sin saber lo que está pasando a su alrededor. Y todo esto puede cambiar. Ese infierno cambia por la cruz de Cristo y abre una nueva vida. ¿Con qué ternura abraza Dios al pecador que se convierte? Esto cabalmente quiso manifestarlo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que Él es el buen pastor. Cuando halla a la oveja perdida, la abraza, cura sus heridas, la pone sobre sus hombros y muy gozoso la retorna al redil, aún dejando aquel resto de ovejas en el redil, va por esa una que está perdida. Lo mismo nos manifiesta en la parábola del hijo pródigo, declarando claramente que aquel padre amoroso, cuando ve de lejos volver a su hijo, hace que se haga fiesta en su hogar porque aquel hijo que era muerto había revivido. Lo encuentra, le abraza, le besa y se llena de alegría para recibirle. Dios nos asegura también que cuando el pecador se arrepiente, olvida los pecados que ha cometido. Así como si no hubiese pasado nada, como si no le hubiera ofendido. Esto es lo que nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versos 21 y 22. Si el impío hiciere penitencia, vivirá, y todas cuantas maldades haya él cometido, yo no me acordaré más. Y luego nos añade a través del profeta Isaías en el 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Noten bien estas palabras que dice el Señor. Venid a mí, pecadores, si yo no os perdono y no les abro los brazos. Echadme en cara si es que falto a mis promesas. Mas no deben de temer que falte a ellas, ya que Dios no sabe despreciar al pecador arrepentido, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, y eso dice en su misma palabra en el Salmo 50:19. El Señor cifra su gloria en ser misericordioso para con los pecadores. Como dice Isaías, y se levanta para tener misericordia de nosotros. Y la Iglesia añade que Dios manifiesta su omnipotencia perdonando y apiadándose de quien le ofende. No pensemos que Dios quiere hacernos esperar largo tiempo el perdón, que cuando uno va a ir a Él, le va a hacer esperar como así, hacemos fila y turno y estamos esperando horas y horas. No, porque Él nos los concede tan rápido como le pidamos. Como se lee en su palabra, enjugará tus lágrimas. El Señor se apiadará de ti, usará contigo misericordia. Y al momento que Él oyere la voz de clamor, de tu clamor, te responderá benigno. Dios no obra con nosotros, cual nosotros obramos con Él. Nos llama y nos hacemos los sordos muchas veces, pero el Señor al instante que nos oye decir, perdóname Dios mío, nos responde compadecido, yo te perdono. Si te alejaste de Dios, tú amigo, amiga que me estás escuchando, si te alejaste de Dios, ¿por qué tardas en pedir perdón a ese Señor omnipotente y compasivo al que tienes ofendido? ¿Por qué no vuelves a la casa de ese Padre amoroso que abandonaste un día, como el hijo pródigo? Y te espera con brazos abiertos para abrazarte y olvidar las injurias y ofensas que has hecho. Si aún tú no le conoces, ven a Él. Es hora de que te acerques a esa hermosa cruz de Cristo y cambiar tu infierno y ser lavado por su sangre preciosa. ¡Qué bondad, qué misericordia y qué amor de nuestro Señor a todos los pecadores! Los brazos de Dios están abiertos para darte paz y consuelo. Aún en tiempos de angustia, Él quiere cambiar tu infierno por la cruz y ofrecerte una vida nueva. En esta tarde, en esta transmisión, quiero ofrecerles a ustedes esta hermosa alabanza de Raúl Mejía González, autor de la letra, gran poeta guatemalteco, hundido en el vicio del licor, muerto a los 28 años por este vicio, pero antes de morir, él se convirtió y recibió a nuestro Señor e escribió estas letras. Largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe y sin amor, y la sombra fatal de la senda que hallé puso en mi alma la hiel del dolor. Y mire lo que dice: a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Quiero ofrecerles esta alabanza para que pues podamos entender lo que decía este compositor y el hermoso mensaje que nos traía. Largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe y sin amor. Y la sombra fatal de la senda
les bendiga y es hora. El Señor te espera con brazos abiertos. Cambia tu infierno por la cruz de Cristo. Amén.